¿Alguna vez te has preguntado qué quiso decir realmente Jesús cuando pronunció estas poderosas palabras: "Nunca os conocí, apartaos de mí"? Este pasaje, tomado del Sermón del Monte de Jesús, es uno de los mensajes más impactantes que entregó, dirigido directamente a los corazones de sus oyentes. Imagina estar en ese momento, de pie ante Jesús entre la multitud que se había reunido para escuchar sus palabras transformadoras. Eligió a sus discípulos como su audiencia, y las palabras que pronunció resonarían a lo largo de los siglos, desafiándonos a comprender un aspecto profundo de la fe. Puede resultar intrigante escuchar que incluso nuestro Señor omnisciente admitió no conocer a algunas personas. Sin embargo, Jesús no se refiere al conocimiento intelectual, sino a un tipo especial de conocimiento, uno que se refiere a las relaciones personales y la fe genuina. A medida que Jesús concluye su Sermón del Monte, emite una advertencia solemne sobre la verdadera fe. Prevé la llegada de falsos profetas que se disfrazarían como individuos inofensivos. Se presentarían como ovejas con apariencias suaves e inocentes, pero en sus corazones serían lobos rapaces ansiosos de engañar a los fieles. Aunque estos falsos profetas usen lenguaje religioso y muestren un poder aparente, no son verdaderamente parte del rebaño del Señor. Jesús nos advierte enfáticamente que, aunque puedan parecer cristianos a los ojos del mundo, pueden considerarse malhechores a los ojos de Dios, destinados a ser separados de su presencia, como se indica en el versículo 23. Lo que realmente importa no es cuánto conocemos a Dios, sino el hecho de que Él nos conoce. Como explicó el apóstol Pablo de manera elocuente, el que ama a Dios es conocido por Él. El Señor, como un pastor amoroso, cuida de su rebaño y conoce a cada una de sus ovejas. Jesús, nuestro buen pastor, afirma: "Conozco sin lugar a dudas a los que son míos, y los míos me conocen". Manteniendo una relación personal profunda conmigo, esa ominosa advertencia: "Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad", revela la verdadera omnisciencia de Jesús. No se refería a un tipo común de conocimiento, como el que podríamos tener de amigos o seguidores. Estaba mirando más allá de las apariencias directamente en los corazones de las personas. Lo que encontró allí fue una maldad arraigada. Las palabras de Jesús hacen eco de condenas antiguas como las pronunciadas por el profeta Isaías: "Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí". Isaías 29:13. Esta hipocresía flagrante, tan severamente criticada por Isaías, parece encajar perfectamente con el grupo de personas a las que Jesús se refirió como malhechores. Aquellos a quienes no conoce. Estos malhechores son cristianos falsos y maestros engañosos cuyos corazones están manchados por la iniquidad, como advierte Apocalipsis 22:15, están afuera, representando una multitud que incluye perros, los malvados, los individuos impuros de cuestionable carácter moral, hechiceros con sus artes mágicas y drogas embriagadoras, personas inmorales, pervertidos, abusadores, adúlteros, asesinos, idólatras y todos aquellos que aman y practican la falsedad, el engaño y la astucia. En este contexto, Jesús emite una advertencia solemne. Nos dice que llegará el día en que le dirá a un grupo de practicantes religiosos: "Nunca os conocí". Estas palabras son una advertencia no solo para los hipócritas, sino para todos nosotros, para examinar nuestros propios corazones y seguir la verdadera fe, basada en una relación profunda y sincera con Él. Dios no se complace en la idea de enviar almas al infierno, y esta verdad está arraigada en su naturaleza misericordiosa. Como nos recuerda 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No desea que nadie perezca, sino que todos encuentren el camino del arrepentimiento. En el momento del juicio, muchos intentarán justificarse, basando su reclamo de mérito celestial en sus propias obras. Sin embargo, este argumento no funcionará, porque aunque puedan afirmar haber realizado muchas buenas obras en el nombre de Cristo, descuidaron la única obra que realmente importa, la fe en aquel a quien Dios envió. El renombrado predicador Spurgeon reflexionó: "Señor, Señor,
no hemos. Jesús se refería a personas que habían realizado hazañas espirituales impresionantes. Profetizaron, expulsaron demonios y realizaron muchos milagros notables. Aunque estas acciones son loables, no se comparan con el valor de una relación genuina y comunión con Jesús. Asombrosamente, estas personas incluso realizaron estas hazañas en el nombre de Jesús, pero nunca tuvieron una relación de amor y comunión con Él. Esta es la dura realidad expresada cuando Jesús dice, «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Al final, la salvación no se basa únicamente en la confesión verbal o la obra espiritual, sino en conocer a Jesús y ser conocido por Él. Es nuestra conexión con Él a través del don de la fe que nos otorga lo que asegura nuestra salvación. Cuando estamos unidos con Jesús, estamos seguros, pero sin esa conexión, todos los milagros y buenas obras pierden su significado. Estas palabras de Jesús resuenan como una advertencia terrible y una separación inimaginable. La partida de Cristo representa el verdadero infierno de los infiernos, el fundamento de toda la miseria de los condenados, la pérdida de toda esperanza de beneficiarse de la mediación de Cristo. La verdadera fe en Cristo se prueba no solo con palabras, sino principalmente con la obediencia a la voluntad del Padre. Simplemente decir, Señor, Señor, y afirmar la creencia no es suficiente. Es crucial seguir y obedecer los mandamientos del Señor. Uno puede adquirir un vasto vocabulario religioso, memorizar versículos bíblicos y himnos, pero aún así fallar en seguir la voluntad de Dios. Los verdaderamente nacidos de nuevo tienen el Espíritu de Dios morando en sus corazones. Con la ayuda del Espíritu Santo, están capacitados para entender y seguir la voluntad del Padre, como se afirma en Romanos 8:9, pero ustedes no están en la carne sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Cualquiera que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Él. El amor de Dios en sus corazones los motiva a obedecer a Dios y servir a los demás, como nos recuerda Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es vital entender que una vez que la puerta se cierra, no se volverá a abrir. Algunas personas esperan que la puerta se pueda abrir de nuevo, pero no hay base en las Escrituras para justificar tal expectativa. Como Jesús enfatizó en Mateo 7:2, 24-27, sus enseñanzas separan a los oyentes en dos grupos distintos, aquellos que escuchan y siguen sus palabras y aquellos que escuchan pero no actúan sobre ellas. Esta distinción es crucial, ya que escuchar a Cristo no es solo darle la oportunidad de hablar, sino obedecerlo. El Señor estaba ilustrando un punto crucial, uno que resuena profundamente en nuestros corazones. Nos estaba advirtiendo poderosamente que nuestra profesión de fe en Cristo pasaría por una prueba final ante Dios. Aquellos que verdaderamente confiaron en Cristo y demostraron su fe mediante la obediencia no tienen motivo para temer. Sus vidas están construidas sobre bases sólidas, como una casa construida sobre la roca. Sin embargo, para aquellos que profesaron fe en Cristo pero no siguieron los caminos de Dios, el juicio es inevitable. No podemos pasar por alto las palabras de este sermón ligeramente, porque nos fueron dadas por Dios. Debemos inclinarnos ante su autoridad y someternos a ella, porque todos seremos juzgados. Al final del Sermón del Monte, como se registra en Mateo 7, 28-29, las multitudes quedaron asombradas y asombradas por la enseñanza de Jesús. Les instruyó con una autoridad única, como alguien que hablaba con la autoridad de su propia voluntad. A diferencia de los escribas que dependían de otros para confirmar su autoridad, el sermón fue tan impactante que probablemente se dijo mucho más de lo que está registrado. Los presentes quedaron asombrados por esta doctrina, y aunque no todos se comprometieron a seguir a Jesús en ese momento, todos fueron tocados por sus palabras. Él entregó su discurso con autoridad, sus lecciones eran como leyes, y su palabra era un mandato. Cristo en el monte demostró verdad y profunda autoridad, superando a los escribas que enseñaban desde los asientos de Moisés. La pregunta central ante nosotros es, ¿cómo podemos servir a Dios de una manera verdaderamente aceptable?
Es una cosa caminar con Dios y servirle de la manera que encontramos conveniente, y es completamente diferente servirle según su estándar y su voluntad soberana. Recordamos las palabras de Dios a Saúl cuando afirmó que la obediencia es mejor que el sacrificio. Esto nos dice que no podemos simplemente buscar servir a Dios según nuestros propios términos, sino que debemos seguir su voluntad, que es la única que importa. Es esencial distinguir entre servir a Dios según nuestros propios deseos y servirlo basándonos en su voluntad revelada. Muchas personas afirman fervientemente caminar con Dios y hacer su voluntad, solo para escuchar de Él, apartaos de mí. Primero y ante todo, debemos acercarnos a Dios con reverencia y sumisión. La palabra de Dios nos proporciona una profunda visión de cómo Jesús oraba. Aunque no estuvimos allí para presenciarlo, la Biblia nos permite entender. En Hebreos 5-7, leemos acerca de la vida terrenal de Jesús, donde ofreció peticiones específicas y súplicas urgentes a Dios con lágrimas fervientes. Fue escuchado debido a su sumisión reverente, su ausencia de pecado y su determinación inquebrantable de cumplir la voluntad del Padre. Esta sumisión reverente se reduce a decir al Padre, no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Significa renunciar a nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó este principio a través de la oración del Señor, instruyéndonos a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es un acto de humildad y sumisión completa, donde reconocemos que la voluntad de Dios debe prevalecer sobre la nuestra. En segundo lugar, debemos estar genuinamente dedicados a Dios. La dedicación habla de un compromiso sincero que no se tambalea fácilmente. En 2 Crónicas 15:1, 14-15, vemos cómo el pueblo de Judá juró al Señor con gran entusiasmo, alegría y dedicación sincera. Buscaron a Dios con todo su corazón, y el Señor recompensó esta dedicación con paz y descanso. Es crucial entender que el descanso que aquellos que están verdaderamente dedicados a Dios encontraron refleja el verdadero descanso que podemos experimentar cuando elegimos dedicarnos por completo a Él. Cuando estamos verdaderamente dedicados a Dios, encontramos refugio natural bajo su protección, y este compromiso absoluto del corazón es algo que le complace profundamente. La verdadera dedicación nos permite experimentar su presencia de manera más intensa, a menudo manifestada a través de eventos sobrenaturales en nuestras vidas. Sin embargo, es importante señalar que algunas personas que se llaman a sí mismas por el nombre de Dios solo porque asisten a lugares de adoración pueden tener corazones alejados del Dios vivo. El simple título de cristiano no garantiza por sí mismo una verdadera dedicación. En tercer lugar, la verdadera dedicación requiere sacrificio. En nuestro viaje y servicio a Dios, la administración responsable hacia Dios exige un nivel de sacrificio porque la obediencia a veces puede resultar incómoda para nuestra naturaleza humana. No obstante, es esencial entender que estos sacrificios son necesarios para caminar en las bendiciones de Dios en el futuro. El sacrificio a menudo implica invertir nuestro tiempo, habilidades, energía, recursos y esfuerzos para avanzar en el reino de Dios en la tierra. Un ejemplo notable de alguien que entendió el significado del sacrificio es Daniel, quien abandonó su comodidad como consejero principal del rey para seguir dedicado a Dios en sus oraciones, incluso arriesgando su vida. Otro ejemplo es Abraham, quien comprendió el significado de servir a Dios con sacrificio. Fue llamado a sacrificar a su propio hijo, Isaac, en obediencia a Dios. Aunque este mandato fue profundamente desafiante, Abraham estaba dispuesto a ofrecer lo que más amaba para cumplir la voluntad de Dios. Estos ejemplos destacan que la verdadera dedicación a Dios implica un compromiso que va más allá de las apariencias externas y requiere un corazón dispuesto a sacrificar para el placer del Rey a quien servimos. A medida que continuamos nuestra exploración de la dedicación y el sacrificio en nuestro viaje espiritual, recordamos que estos principios son fundamentales para una vida de servicio que complace a Dios. Que este video te haya bendecido. Gracias por ver hasta el final. Comparte este video con un amigo y que Dios bendiga tu vida hasta la próxima vez.